Transporte de agua en las plantas. ¿Cómo obtienen agua y nutrientes las plantas? Pues principalmente del suelo y de la solución de agua que está presente en el suelo. Esta es absorbida por medio de los pelos radiculares que se encuentran en las raíces de la planta y realiza un viaje a través del cuerpo de la misma utilizando los conductos conocidos como xilema y floema hasta llegar a la parte superior en donde en las hojas es utilizada esta agua y nutrientes en los procesos fotosintéticos y respiratorios de la planta. Una vez sintetizados los compuestos llamados fotoasimilados, debido a que son producidos por la presencia de la luz, o sea, en el proceso fotosintético, estos deben ser transportados a otras regiones de la planta utilizando el vaso conductor conocido como floema, en donde serán depositados en diferentes órganos y tejidos de la planta. En la anterior diapositiva mencionábamos los pelos radicales. Cada delicado pelo es una extensión de una sola célula de la epidermis de la raíz. Los pelos radicales aumentan la superficie de la raíz en contacto con el suelo. Esta plánula de rábano, en la fotografía, Raphanus sativus, mide aproximadamente 5 centímetros de largo. Pero si le hacemos un acercamiento, veremos que esta superficie se ve ampliamente ampliada por los pequeños pelos radiculares que tienen contacto con las partículas del suelo y con la solución nutritiva del agua que disuelve estos nutrientes en el mismo. El suministro de nutrientes a las raíces puede ocurrir de tres formas. La primera es por la intercepción. Esto se refiere a que las raíces, conforme van creciendo en el suelo, pueden capturar nutrientes conforme los vayan encontrando. La segunda es el flujo de masa. Aquí depende de la concentración de agua presente en el suelo, lo que hace que algunos nutrientes sean más disponibles que otros. Es la situación que tiene el potasio, que depende altamente de la humedad del suelo. Y por último tenemos la difusión, que es la diferencia de concentraciones entre el suelo y las raíces, lo que ocasiona la entrada o salida de algunos nutrientes o desechos o algunos exudados de las raíces. La estructura de la raíz, como pueden ustedes observar en las imágenes, es bastante compleja. Tenemos una capa externa llamada mucílago que protege y permite la perforación del suelo por esta estructura de la planta. E inmediatamente tenemos la estructura llamada cofia, que es un núcleo o una estructura hecha principalmente de polisacáridos bastante resistentes a la humedad, lo que confiere una alta resistencia al daño mecánico ocasionado por la perforación de las raíces en el suelo. Después tenemos una estructura conocida como meristemo o meristema, que son un conjunto de células que siempre están en constante división celular. Esto es importante porque estas son las que mantienen el crecimiento de las raíces, lo que permite que estas busquen en zonas más profundas del suelo los nutrientes y el agua esenciales para la vida de la planta. Inmediatamente después tenemos en las partes superiores los vasos conductores xilema y floema formando la estructura llamada estela. Y en las capas más externas de las raíces tenemos el conjunto que forma la epidermis, la capa que protege a las raíces de las agresiones externas en esta situación. Aquí vemos con muchísimo más detalle lo que son las dos zonas que mencionábamos anteriormente, la caliptra o cofia, que es la zona protectora de las raíces, y inmediatamente en la parte superior tenemos lo que es el meristemo o meristema apical radicular, área de gran división celular. Estos meristemos no son exclusivos de las raíces, se encuentran en toda la planta y son los que permiten que ésta pueda producir hojas, tallos, flores y otras estructuras que conforman el cuerpo de la planta. Son células que están en constante división celular y que no tienen una alta especialización. Esto se lo da solamente la genética que tengan programada en estas zonas específicas de la planta que hemos mencionado. Las formas que tiene el agua y los nutrientes para entrar a las células son básicamente estos dos caminos. La llamada vía simplasto,
que es el conjunto de protoplastos interconectados mediante plasmodesmos. Abundan lípidos, sustancias hidrófobas, organelos y partículas que aumentan la viscosidad del medio. Mientras que la segunda ruta, el apoplasto, es el conjunto de paredes celulares y espacios intercelulares, formando principalmente por celulosa y otras sustancias hidrófilas, presenta una menor resistencia al paso del agua. Estas dos vías son principalmente las formas en que el agua y los nutrientes entran al interior de la célula. Una ruta, como pueden observar en el esquema, atraviesa las paredes y membranas celulares, mientras que la otra se abre paso a través de los espacios que dejan las paredes de estas células en la estructura de la raíz, formando en ella algunas bolsas con agua e inclusive de gases. En este esquema estamos observando con más detalle cómo es que estas dos rutas, la ruta simplasto y la apoplasto, entran y mueven los solutos que están disueltos en el agua. En la línea azul oscuro que pueden observar ustedes, pues vemos que los minerales son bombeados a las células epidérmicas mediante transporte activo. Esto quiere decir que requiere de energía para movilizar esta agua y nutrientes, mientras que también puede hacerlo por ósmosis, o sea, por el uso de las fuerzas físicas a través de una membrana semipermeable. Los minerales son bombeados de las células del periciclo al cilindro vascular y el agua sigue por ósmosis por esta ruta. La otra, la vía apoplasto, pues como pueden ver ustedes, aprovecha los espacios dejados por las paredes celulares que forman bolsas de aire o de agua, por donde puede circular hasta que encuentra una barrera, que se llama banda de Caspari, que está constituida principalmente por polisacáridos impermeables al agua, lo que provoca que la ruta apoplasto tenga que seguir su camino a través de la ruta simplasto. Sí, en este caso por ósmosis, para ingresar al haz o cilindro vascular. En esta micrografía vemos la interfaz entre la plasmalema y la pared celular en células de la punta del Lycoperdicon esculentum, tomate, en este caso 30.000 aumentos. Aquí podemos observar cómo estas barreras están ahí formando estas fronteras para ciertos componentes de la célula, y estos son puntos de comunicación por donde los nutrientes y el agua pueden circular al interior o exterior de las células. El modelo de mosaico fluido es el modelo que explica cómo funcionan las membranas celulares. Aquí observamos que una membrana celular, su principal componente son los fosfolípidos, pero también vamos a encontrar proteínas adheridas a esta estructura. Esta estructura está formada de fosfolípidos porque este compuesto tiene la capacidad de ser hidrofílico e hidrofóbico a la vez. Quiere decir que sus componentes son afines o no al agua, lo que le da un carácter anfipático a este compuesto, lo que provoca que pueda acomodarse casi de forma espontánea para formar barreras que son semipermeables a ciertos solutos disueltos en el agua. Como pueden ver ustedes en el esquema, vamos a encontrar estructuras como transporte activo, una bomba de calcio en este caso, transporte pasivo, un poro o canal, transporte activo, la bomba de ATPasa, una enzima que produce ATP, proteínas de reconocimiento en la parte externa que funcionan como sensores, receptores también, y colesterol que ayuda a mantener la estructura integral de esta membrana celular. También en la parte inferior observamos las proteínas que forman el citoesqueleto, que es la estructura que le da el sostén y la forma a las células. ¿Qué solutos pueden entrar y qué no al interior de una célula? Pues entran con mucha facilidad oxígeno, el dióxido de carbono y otras moléculas pequeñas no polares, o sea que no tienen carga eléctrica, y algunas moléculas de agua. Glucosa y otras moléculas polares, moléculas hidrosolubles, iones como por ejemplo hidrógeno, sodio, potasio, calcio, cloro, y algunas moléculas de agua no pueden atravesar esta membrana, por lo que requieren de otros sistemas para poder hacerlo. En las células, en todas las células existen diferentes tipos de transporte que pueden ser clasificados en dos grandes categorías: transporte pasivo y transporte activo. En el caso del transporte pasivo difusivo simple, aquí se basa en gradientes energéticos favorables a favor de la fuerza física motriz. Esto moviliza moléculas como gases, oxígeno, dióxido de carbono y etileno.
mientras que el transporte pasivo difusivo secundario se basa en el gradiente energético favorable a favor de la fuerza ion motriz. También tenemos los canales, proteínas membranales que abren canal para que pase el ion y así movilizan nutrientes como el magnesio, hierro, cobre y calcio en los canales del plasmalema y las endomembranas. En el transporte activo primario tenemos contra el gradiente energético, movemos estos nutrientes en contra de las concentraciones o la difusión simple. Usa ATP y usa bombas iónicas. Es el caso de las bombas de potasio, ATPase, y las bombas de hidrógeno, ATPase en base al hidrógeno. Mientras que el transporte activo secundario usa la energía acumulada por el transporte activo primario. Usa transportadores proteicos, cotransporte, simporte o antiporte. Y principalmente moviliza aniones, transportadores de nitratos, sulfatos, fosfatos, bicarbonatos, cloruros, aminoácidos y glucosa. Si nosotros le metemos allá los tipos de transporte activo secundario mediados por proteínas, aquí tenemos varios ejemplos. Los uniportes transporta un tipo de molécula. En este caso tenemos las bombas de ATP y los canales de iones que funcionan como compuertas. Y en las bombas de ATP, cuyo principal partícula motriz es el hidrógeno, que permite la síntesis del ATP a partir del ADP más el pirofosfato. También tenemos el cotransporte, transporta dos tipos diferentes de moléculas. En este caso puede ser uniporte, simporte y antiporte. Esos transportadores pueden meter dos moléculas a la vez o hacer que alterne la entrada y salida de estas moléculas para mantener la homeostasis de las células. En el transporte activo, pues aquí tenemos que el uniporte transporta una sustancia en una dirección. El simporte transporta dos diferentes sustancias en la misma dirección. Y el antiporte transporta dos diferentes sustancias en direcciones opuestas. Cotransportadores, simporter, transporte de moléculas en la misma dirección, es el caso de la bomba de glucosa y sodio. Mientras que el antiporte transporta moléculas en direcciones opuestas, como la entrada de sodio y la salida de potasio de las células. Transporte activo primario. En el transporte activo, la energía es usada para mover solutos en contra del gradiente de concentración, aunque la concentración de sodio sea alta en el exterior de la célula y la concentración de potasio también en el interior. 2 iones potasio serán bombeados al interior de la célula y 3 de sodio son bombeados al exterior de la célula por medio de una molécula de ATP, que es la que moviliza estos elementos hacia el interior-exterior. Transporte activo secundario. El gradiente de concentración del sodio es establecido por el transporte activo primario, derecha, para energizar el transporte activo secundario en la glucosa, izquierda. El movimiento de la glucosa a través de la membrana está contra el gradiente de concentración que está acoplado a una proteína simporte para el movimiento del sodio al interior de la célula. Aquí, como pueden ver ustedes, para que se pueda introducir glucosa al interior de la célula, está diseñada una bomba que tiene que extraer en esta situación sodio y potasio para poder realizar este movimiento, esta situación. Por último, otro de los sistemas de transporte de nutrientes y desechos en las células se basa en la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis, la membrana plasmática rodea una parte del ambiente exterior y los brotes forman una estructura llamada vesícula. Mientras que en la exocitosis, una vesícula se fusiona con la membrana plasmática y los contenidos de la vesícula son liberados y estas membranas forman parte de la membrana plasmática, con lo cual se liberan los desechos que produce la célula. La concentración de iones en el citosol y en la vacuola es controlado por procesos de transporte pasivo, flechas discontinuas, y transporte pasivo, flechas sólidas. Esto es lo que mantiene en balance la entrada y salida de materia y energía dentro de una célula. Ya hablando a nivel de tejidos, aquí observamos cuál es el flujo
de los vasos conductores, en este caso la dirección del agua y los solutos. Si ustedes observan, el floema tiene dos direcciones, es bidireccional, puede ir tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto dependiendo de la situación de contenido de agua y de los nutrientes que esté movilizando esta estructura. Pero si ustedes observan, el xilema solamente está subiendo, ¿sí? Otra gran diferencia entre los dos conductores es que uno está vivo y el otro tiene tejido muerto. El xilema es el que tiene tejido muerto y el floema es el que todavía contiene algunas células vivas. El xilema es producto de la muerte programada de las células que solo dejan a su paso las paredes celulares. Xilema, del griego clásico madera, también conocida como leño o adroma, es un tejido leñoso vegetal de conducción que transporta líquidos de una parte a otra de la planta. Junto con el floema forman una red continua y que se extiende a lo largo de todo el organismo. Consiste en varios tipos de células tubulares caracterizadas por la presencia de una pared celular secundaria y la desaparición de los protoplastos durante el desarrollo. Aquí nosotros observamos las diferentes configuraciones que puede adoptar esta estructura. Puede ser una estructura anillada, puede ser un en zigzag o puede ser una estructura que parece una pared casi continua. Otros elementos importantes que forman la estructura del xilema son las traqueidas. Aquí observamos en el esquema A, el xilema incluye fibras de esclerénquima para brindar un sostén y dos tipos de células conductoras, traqueidas y elementos de los vasos. Las traqueidas son delgadas con extremos y lados conectados mediante concavidades. Las concavidades en las paredes laterales interconectan las traqueidas y los elementos de los vasos. En el inciso B, una micrografía del xilema. Numerosas concavidades son visibles en los elementos de los vasos grandes. Las traqueidas más abundantes son los tubos más pequeños. Estos son algunos tipos de traqueidas que podemos observar en el microscopio: punteados, reticulados, escleriformes, espirales y anillados. Otra cosa interesante de observar de los vasos conductores es la diferencia entre las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas. En las plantas monocotiledóneas, como los cereales, trigo, maíz, la disposición de los vasos conductores está en toda la estructura del tallo, mientras que en las dicotiledóneas, como el frijol, por ejemplo, tenemos una disposición radial y en la parte externa del tronco. Y aquí podemos ver su organización, tanto xilema, floema, el espacio de aire y otras estructuras que están unidas a los vasos conductores. Xilema de plantas de la familia cucurbita, o sea, unas cucurbitáceas, podría ser pepino o calabazas. Aquí vemos los elementos que forman sus vasos conductores. Aquí estos son distintos tipos de xilemas en pinos. Vean ustedes la gran diferencia que tiene con respecto a una planta herbácea con una leñosa. Aquí una corte transversal de el sistema de haces vasculares de una planta de maíz. Aquí observamos cómo se organiza la estructura del xilema y el floema para el transporte de agua y nutrientes en esta planta. Volviendo a la dirección que pueden tomar los haces vasculares, aquí observamos que el floema ya en la parte aérea puede tomar estas dos direcciones, tanto hacia arriba hacia abajo, y el xilema solamente hacia arriba, lo que permite en este caso movilizar nutrientes como el calcio, que es uno de los que más difícilmente se puede mover por el floema, pero que tiene mayor facilidad para moverse por el xilema. En este caso estamos hablando ahora del floema. Incluye fibras del esclerénquima, elementos de tubo criboso y células acompañantes. Los elementos del tubo criboso apilados extremo con extremo forman el sistema conductor del floema, donde se unen poros revestidos de una membrana permiten el libre paso de líquidos entre ellos. Cada elemento del tubo criboso tiene una célula acompañante que lo nutre y regula su función. En el inciso B, una micrografía del extremo de un elemento del tubo criboso que muestra la placa cribosa. En esta estructura vamos a observar todavía restos de las paredes celulares y que van a funcionar como una especie de sedazo o de filtro que va a moderar el movimiento del agua y los solutos a través de este conducto. También vamos a observar células que se encargan de hacer que entre más agua al flujo o que ésta se mueva hacia otras zonas de la planta. Sí, todo esto haciendo que se mueva el agua y los nutrientes a través de este conducto.
Y aquí vemos algunos ejemplos de los elementos de las placas cribosas, de los tubos cribosos y fibras que están unidas a estas estructuras. En este caso en una especie de pino, el Taxus canadiensis, y en otras plantas. Una micrografía de lo que es una placa cribosa. Vean ustedes la estructura. En este caso lo estamos viendo de perfil. Aquí estamos viendo lo que es la teoría del flujo-presión. Una hoja que realiza fotosíntesis es una fuente de azúcar, mientras que un fruto en desarrollo es un sumidero de azúcar. Las diferencias de la presión del agua impulsan la savia del floema que contiene sacarosa de la hoja al fruto. Aquí los números me indican que, por ejemplo, el 1, el azúcar se produce en la célula de una fuente en la hoja que efectúa la fotosíntesis. Es transportado directamente al tubo criboso del floema. Esto eleva la concentración de azúcar soluto en la savia del floema en esa porción del tubo criboso. En el inciso número 2, el agua del xilema sigue por ósmosis al azúcar en su trayectoria por el tubo criboso. Puesto que sus paredes celulares rígidas evitan que las células del tubo criboso se expandan, el agua que entra por el tubo criboso aumenta la presión de la savia del floema. En el paso 3, la presión impulsa el agua con la savia rica en azúcares por el flujo en masa a través de los tubos cribosos del floema hacia regiones de menor presión. Aquí hay un punto que hay que ver, y es que cuando tenemos este agua con azúcares y otros compuestos sintetizados por la planta, llamaremos esta savia elaborada, mientras que el agua y los minerales en bruto que están subiendo por el xilema van a ser conocidos como savia bruta. Número 4. Las células de un sumidero de azúcar, una manzana por ejemplo, transportan activamente azúcar fuera del floema y el agua le sigue por ósmosis, creando una zona de menor presión hidráulica en esta parte del tubo criboso. La savia del floema se mueve de la región fuente, donde la presión del agua es alta, al sumidero, donde la presión del agua es más baja, gradiente en azul en el floema, transportando consigo los azúcares. Así se puede explicar cómo es que se movilizan el agua y los nutrientes dentro de una planta. Y en este esquema nos queda mucho mejor la explicación de qué es un órgano productor o fuente, pues son los órganos que producen esos compuestos, como las hojas fotosintéticas o los órganos reservantes maduros. Y los órganos consumidores o sumideros, pues son todas las zonas de crecimiento, como los ápices de raíces y tallos, yemas axilares en crecimiento, hojas en expansión, flores, frutos y semillas, y otros órganos que son reservantes en formación. Muchos de estos nutrientes y agua son movilizados gracias a fenómenos como la transpiración. La transpiración vegetal consiste en la pérdida de agua en forma de vapor que se produce en las plantas. A las hojas de estas llega una gran cantidad de agua absorbida por las raíces, pero solo una pequeña parte se utiliza en la fotosíntesis. Su principal función es eliminar en forma de vapor el agua que no es utilizada por las plantas. Además, el agua transpirada permite el enfriamiento de la planta debido al elevado calor de vaporización del agua. Para evaporar se necesitan consumir muchas calorías, y esto es lo que permite que la planta pueda sobrevivir en situaciones de alto estrés debido al clima, en este caso el calor. Y también se utiliza para aprovechar la entrada del agua y movilizar los solutos, en este caso minerales, desde el suelo hasta las raíces. Esto se utiliza para que circulen y lleguen hasta las hojas y sean utilizadas en los procesos fotosintéticos. Otro hecho o fenómeno que aprovecha la planta para hacerse de nutrientes es la llamada presión radical. La presión radical está asociada generalmente por la noche, cuando la transpiración es baja. Las células de las raíces continúan bombeando minerales en el xilema. Genera presión impulsando la savia hacia arriba en el fenómeno conocido como gutación. No es una fuerza tan grande como la transpiración, pero es bastante eficiente para mover nutrientes al interior de la planta. Si ustedes son observadores, en las madrugadas habrán visto en algunas plantas la formación de pequeñas gotas en los bordes de las hojas. Esta agua no es producto de la condensación del rocío, es más bien el producto de la enorme presión que ha ejercido el agua en el interior de la planta y que está haciendo que ésta empiece a salir por los hidátodos o una especie de estomas que están en la superficie de las hojas.
Esto permite que se absorban nutrientes aún en la noche. Y es que hay algunas especies vegetales que solamente pueden absorber nutrientes de esta forma, porque no tienen la capacidad de regular su temperatura abriendo o cerrando estomas. Esto es lo que provoca un aumento de la presión de raíz y la absorción de nutrientes. La presión de raíz se presenta en el xilema cuando el nivel de la humedad del suelo es alta por la noche o cuando la transpiración es baja durante el día. Cuando el agua es absorbida por las raíces mediante la ósmosis, el volumen adicional hace que la presión se acumule y esta presión empuja el agua a través del xilema, lo que provoca que ésta suba y salga expulsada por los hidratos de las hojas. Y con esto terminamos por hoy este tema. Espero que les haya servido y sea interesante. Por mi parte es todo y hasta luego.